Hola amigos, ¿qué tal? Soy Rugo para los amigos, y hoy me encuentro en Múnich, me encuentro en Alemania y me encuentro en la casa de mi buen amigo que conocéis en el canal, mi amigo Miguel Rodríguez. Y nada, estamos en un nuevo episodio de Esto no es un podcast, esta vez el 3. Me alegra traerte, Michi, encantado. Bueno, un placer estar aquí. Ya creo que soy un poco famoso por algún reel en Japón perdiendo dinero, pero nada, encantado de estar aquí. Una cosa que siempre me gusta hacer es, que es una cosa difícil, es presentarse uno mismo. ¿Cómo te presentarías tú a ti mismo? Para la Bueno, gente que no pues te conoce. soy una persona muy sencillita que le gusta mucho pues, hacer deporte, tener las cosas claras que se puede hacer en el día a día. Y también un poco a veces a lo loco salir, hacer todo lo contrario, salir de la zona de confort y decirme, pues ya no me vuelvo a España, me quedo en Múnich, o en vez de no encuentro algo en Múnich, pues me voy a Suecia. Es un poco culo inquieto a veces y otras veces todo lo contrario. Muy bien, en el punto medio está la virtud a ese respecto. Y como comentamos, un punto que me gustaría hablar en este podcast es el tema, aunque lo hemos comentado tú y yo de manera interna antes, es el tema de cómo fue tu proceso de venir a Múnich y cuál ha sido un poco la manera de encontrarse, tanto a nivel de cómo es la gente en los aspectos más emocionales, como a nivel de burocracia, si te has tenido que enfrentar a muchas cosillas. Sí, pues a ver, pues a esto hay que empezar un poco más a principios de la universidad. Yo me acuerdo estar ahí un poco indeciso, que no sabía qué estudiar, sí que hago dirección e ingeniería, pero al final lo que me hizo decantarme por una universidad u otra fue las facilidades que me daba la universidad, la propia universidad, de irme a estudiar fuera, pues yo qué sé, tipo Erasmus o un año de intercambio o algo similar. Y ahí ya tenía yo en la cabeza el necesito pasar tiempo fuera de España, quiero un poco esa experiencia que a lo mejor no te da estar en casa. Y todo empezó así un poco pues con esa decisión que siempre la tienes ahí un poco en el fondo como digo yo, en el fondo de la cabeza, pero que nunca te llegas a creer que lo vayas a Dar el realizar, paso, ¿no? efectivamente. Y al final, pues muchas decisiones han salido así en mi vida. Por ejemplo, estaba en tercero de carrera, dije, creo que es momento de un intercambio. Y esto que se lo dices a una persona y una vez que ya lo dices, una vez que ya lo expresas, ya se te mete en la cabeza y lo realizas. Machuno, como hemos comentado aquí alguna vez en el canal. Efectivamente, un poco el honor. Una vez que lo sueltas ya hay que cumplirlo. Y pues ahí tuve una experiencia, un primer año fuera de España, así una vida un poco más juerguista, más salir de la rutina de estar en casa de tus padres y me gustó mucho. Y me planteé la posibilidad de en un futuro hacer prácticas en Alemania, que pues yo me gusta mucho el tema de la automoción y quería probar, quería probar. Empecé un poco ahí con el alemán, así como que empieza un poco de lado, que no sabes si tomárselo en serio o Ajá. no. Y justo se ha ido la cuarentena del COVID, ahí le eché muchas horas y cosas de la vida, no conseguí nada en Alemania y me fui a Suecia. Y la experiencia me gustó mucho, pero como que me faltó, por ejemplo, el hecho del idioma, de estar en un sitio donde yo me pueda sentir en casa. Claro, porque ahí hablaban sueco. Hablan sueco, hablan muy bien inglés, pero es algo que una vez... O sea, para mí, cuando no hablas el idioma, nunca puedes sentirte en un lugar como en casa. Totalmente, sí, o sea, es comprensible, claro, claro, claro. Y entonces fue cuando un poco, Y desde ahí buscaste cosas en claro, Alemania, ¿no? entonces esto a lo mejor podemos entrar un poco más en detalle luego, pero dije, acaba mi periodo en Suecia, yo no quiero volverme a España. Lo que me está ofreciendo ahora mismo España es entrar en un trabajo de trabajar 50 horas, obviamente sin horas extra, con un salario mínimo que no me puedo ni independizar. Y yo después de esos 6 meses fuera de Suecia, mi versión idílica de vida sería independizarme. Claro. Y entonces en ese entraño que tenía yo de a ver qué hago, pues salió la idea de Múnich, salió una oportunidad y de cabeza que me vine. Porque, ¿en qué estás metido ahora mismo? Pues yo ahora estoy metido en lo que podría ser lo técnico, lo más friki de la automoción. Ahora mismo estoy metido de lleno en el software de los motores eléctricos, o sea que un poco la automoción del futuro, se podría decir. Y ahí estoy aprendiendo todos los días como puedo, sobre todo a nivel técnico y a nivel alemán, Claro. un alemán mucho más técnico.
que no encuentras todos los días en una clase de alemán. Entonces, ahí estoy, muy contento, aprendiendo una tecnología nueva, aprendiendo de una cultura nueva. Qué bueno, qué bueno. Esto. Y cuando llegas aquí, ¿en qué modalidad empiezas a vivir? ¿Empiezas a alquilar directamente algo con un contrato de alquiler como comprenderíamos en España? ¿Estás un tiempo en algún albergue barra hotel al principio para enterarte? ¿O cómo hiciste ese encaje? Pues yo ahí la verdad que siempre he caído con los pies en el suelo. Fue plantearme esa idea, tener la oportunidad y empezar a buscar un poco y ver que un amigo ya estaba viviendo aquí, que estaba de Erasmus, y un poco a base de contactos de repente darme cuenta que alguien busca una persona nueva para entrar en un piso, una habitación libre, empiezo a hablar con esa persona, va siendo cada vez más viable y me vengo directamente aquí a Alemania con un piso, con un contrato, o sea, Eso te iba a preguntar. ¿Viniste con contrato con firmado? contrato tanto de piso como de trabajo. Qué bueno. ¿Y fue duro en ese respecto negociar con caseros o negociar o a nivel de dar número de seguridad social con Alemania o un poco esas convalidaciones? Pues ahí la verdad que a lo mejor es un poco pecar de inexperiencia, pero para mí fue todo muy fácil porque yo simplemente dije que sí a todo. No peleé mucho, yo lo que me decían pues asumía que era lo que había y ahí metí. Sí que es verdad que ahora viéndolo un poco en perspectiva, pues quizás sí que había cosas que había que pelear un poco, pero de todo se aprende. A nivel condiciones de casa y laborales, cuando llegaste, ¿lo pasaste mal? A nivel casa, la verdad que tuve mucha suerte porque mis compañeros de piso eran, pues se hacía una vida muy, muy fácil dentro del piso, no había ningún tipo de problemas, además ayudaba mucho a ese primer contacto con el país. Es decir, uno era español y otra era griega, entonces somos culturas un poco más mediterráneas, que siempre ayuda a ese primer contacto. Pero a la hora, en el ámbito laboral, sí que ahí fue una hostia terrible. ¿cómo se Ahí, suele no sé cómo en tu decir, no? podcast, no sé qué tipo de Se lenguaje puede, se usas, puede, se puede, somos pero fue colegas. una hostia de Sin cara. paliativos, sin paliativos. Fue nada más llegar, todo ilusionado y decir, esto así no se hace, esto vas a aprender a base de Esto hostias. está fatal y encima lo que hablamos, en un alemán, un señor Efectivamente. alemán, ¿no? O sea, Sí, porque una cosa es llevar un año y medio con una profesora particular, que te habitúas un poco cómo habla, las palabras que usa, y hablar de la casa roja es muy bonita, a de repente llegar y decirte, no, la bombona de combustión o la cámara del motor. no cumple con los estándares Efectivamente, Hochhausen y estás jodido, efectivamente. ¿sabes? Justo, o sea, si ya es difícil para cualquier persona entrar en un trabajo nuevo, Efectivamente, pues pues imagínate son... entrar con un idioma totalmente técnico y diferente. A todo esto, también empiezas a desarrollarte en la vida cotidiana de Múnich, por así decirlo, conociendo gente, conociendo amigos. Comentabas que empezaste un poco con los compañeros de piso y creo que sería interesante que nos contaras un poco cómo es la gente alemana aquí de Bavaria, de Múnich. Bueno, ¿Cómo, creo que cómo lo aquí, describes? sí, creo que aquí hay que hacer una diferencia bastante grande entre lo que es una persona alemana, el prototipo que te puedes imaginar de alemán, y luego la gente bávara. La gente bávara, o sea, el alemán, el prototipo siempre es que es una persona muy fría, pero que luego en cercanía, pues sí que tiene esa relación de amistad Justo, cercana. eso es el estereotipo que todos tenemos en la cabeza. Pero la relación con un bávaro es otro tipo de... es completamente distinto. Por matizar, ahora tenemos eso, pero ¿qué es Bavaria? Para el que no lo sepa. Claro, Bavaria es una de se podría decir como una de las comunidades autónomas que tiene Alemania, se llama Bundesland, y está al sur, es decir, está al lado de los Alpes, y aquí se dice que cuanto más, es un poco al contrario que España, cuanto más al norte, más social es el alemán. En Vale. España quizás se puede entender que cuanto más al sur, más Sí, Andalucía, más juececito, pero aquí en Alemania es totalmente al contrario. Una de las cosas que se dicen, que tampoco quiero entrar en comparaciones, pero es que el bávaro en relación a España sería lo que sería un catalán. Tienen un dialecto totalmente distinto, tienen una cultura mucho más diferenciada de lo que sería el resto de Alemania. Sí, incluso hablábamos que antaño tenían cierto, por hacer la misma comparativa, cierta corriente independentista dentro de Alemania. Efectivamente. Que no solo pasa en España, chavales, que en el resto del mundo también tienen movimientos independentistas, es algo común relativamente. Y entonces comentabas que eran menos sociables.
Sí, sobre todo son grupos mucho más cerrados, no admiten no te dan ese juego de viene una persona nueva, quizá encaja en nuestro grupo. O sea, son personas en ese sentido se conforman mucho con lo que tienen, su grupo funciona, ¿para qué vamos a buscar a una persona nueva? Y ya no solo a nivel extranjero, ya no solo viene una persona, por ejemplo, en mi caso española, sabe alemán pero tampoco lo domina, no voy a hacer ningún esfuerzo en intentar introducirla, pero es que luego con un alemán que a lo mejor viene del norte y viene a Baviera, a Múnich, a donde sea, es muy difícil para esta gente también meterse en ese tipo de círculos. Sí que es verdad que a lo mejor en España puede pasar perfectamente lo mismo, pero la sensación que yo tengo es que ese primer juego de, no sois de España, pues entablamos un poco una primera conversación, una primera relación, que no tiene por qué llegar a una amistad cercana, pero sí que te da ese primer acercamiento que te Es dice... tenderte la mano, ¿no? Eso Efectivamente, no es muy propio efectivamente. del bávaro. Aquí, sobre todo, hemos estado viendo el día de ayer un festival tradicional ligado a el asunto es la cerveza, ¿no? Muy propia de esta zona de Alemania, pero qué más fiestas tiene Múnich dentro de lo que cabe? A ver, la verdad, yo Múnich lo veo como un pueblo grande. Sí que es verdad que es una de las ciudades más grandes de Alemania, pero sobre todo en comparación un poco con lo que estamos acostumbrados en Madrid, la vida en general no es tan movida. Es una ciudad más tranquila, donde la gente va a trabajar, luego se va a casa y se queda o bien con sus amigos o con su familia. Y sobre todo, ese tipo de vida en una ciudad es lo que quizá te dificulta un poco más conocer a gente nueva, ¿no? Al final de fiesta conoces a mucha gente, vas haciendo muchos contactos. Y aparte de este tipo de festivales como el que estuvimos ayer, de la fiesta de la cerveza, donde la gente ya sí que va a morir, pues está el tema discotecas. Tema discotecas, aquí sí que se cumple el prototipo alemán, que es techno. Te vas a una fiesta de techno y ahí pues te encuentras de todo. Y en mi caso pues no es lo mío. Claro, no es todo estilo musical, ¿no? Efectivamente, entonces es un proceso un poco más difícil de entrar para sobre todo conocer gente. ¿Hay muchos extranjeros en Múnich? La verdad que es una ciudad muy, muy, muy multicultural. El nivel de extranjero es impresionante. Vas por la calle y no paras de oír alemán, inglés y luego idiomas que quizá ni puedas reconocer. Hay mucho español, hay una gran cantidad de españoles, tanto estudiando como trabajando. Eso sí que llama mucho la atención. Hay que tener mucho cuidado cuando dices algo sobre alguien intentando... La típica. Efectivamente. Aquí somos a veces muy bocas, creemos que nadie nos entiende y es todo lo contrario. A mí me llama la atención desde que estoy en Múnich que no solo son españoles que viven aquí, que te entienden el español, sino que, ojo, cuidado, que hay muchos alemanes que también han aprendido pues, por mutuo propio el español como segunda lengua. Efectivamente. Una cosa llamativa e interesante. Un poco retomando el tema de la logística de venir y vivir, más o menos, ¿qué puede pagar una persona por una habitación en Múnich? Bueno, yo cuando vine era época COVID, ahí sí que es verdad que te daba un poco de tregua, pero ahora mismo, sobre todo el tema vivienda en Múnich es una locura, hay muchísima más demanda que oferta. Entonces, por una habitación de 10, 12 metros cuadrados puedes estar pagando perfectamente 700, 800 euros. Cosa que ahora mismo no sé muy bien cómo es en Madrid, pero a nivel alemán, a nivel Alemania, Múnich destaca muchísimo por el exceso de alquiler. Es caro a nivel propiamente alemán. Efectivamente. Vale, perfecto. Y tema gastos y tal tampoco va incluido en esa cifra, ¿no? Efectivamente, aquí mucho se hace que tú pagas una base de alquiler, que se llama el alquiler frío en Alemania, Kaltmiete, y luego te añaden, por ejemplo, unos 200, 300 euros, que sería el pago que haces tú de gastos, que se llama Warmmiete. El calentillo. El calentillo. El calentillo, si es que yo ya tengo alemán. Lo que pasa es que aquí te meten una vuelta de rosca más y eso te incluye solo, por ejemplo, agua caliente y calefacción. Ajá. Lo que es tema electricidad, internet, eso ya te lo tienes que teníamos proporcionar tú alquiler solo. frío, alquiler caliente y alquiler luego eléctrico. el supremo, No, efectivamente. estaría ahí.
Vale, perfecto, perfecto. Y oye, ¿cuesta mucho hablar con esas compañías, un poco estar ahí, o viene todo un poco de serie? Eso viene, la verdad, que bastante de serie. Aquí no te puedes hacer el despistado en cuanto dices, bueno, yo aquí no voy a llamar a nadie, te llegan cartas de, oye, o pagas, O te partimos las o... piernas, ¿no? O sea, aquí es un impuesto que a mí me hace mucha gracia, tienes que pagar un impuesto de radio y televisión. Da ¿Sí? igual si tienes radio o si tienes televisión en casa, aunque no lo tengas, ya por Impuesto. la posibilidad de tenerlo, tienes que pagar. Ya ves, ya ves. En ese sentido, ¿tú dirías que es un país muy socialista del caso de dar más y repartir más la riqueza? ¿O es un país que por el contrario es más liberal en ese sentido de oye, que cada cual se mueva como quiera y Dios dirá al final? Pues yo creo que desde ese punto de vista, en este ámbito, es muy... Vamos al bien común. Vamos al bien común, obviamente, cada uno tiene todas las posibilidades de elegir, pues tanto de dónde va a pagar X cosa, dónde va a pagar la luz, dónde va a pagar la radio y la televisión. O sea, eso te ofrece muchas Pero posibilidades, hay que, ¿no? pero hay que... Y luego eso, una vez que ya pagas, una vez que estás dentro del sistema, te dan también muchas ayudas. Por ejemplo, a la hora de tener familia, a la hora de tener hijos, te dan un suplemento de 300 euros al mes por simplemente tener un Ojo, hijo. A nivel escuelas te dan también una ayuda. O sea, ese tipo de ayudas, por ejemplo, es hasta que tu hijo o tu hija cumple 18 años. hostias. Estamos hablando Sí, sí. de mes a mes Una una ayuda buena cantidad de dinero. hasta que la persona... Va, ya ves, ya Entonces ves. sí que es un poco estricto a la hora de tienes que pagarme estas cosas, me da igual si las necesitas o no, pero es muy de agradecer que luego todo ese tipo de impuestos que has podido pagar en un pasado te vuelva en forma de ayudas. Mucha gente también querrá saber, de cara a si planean mudarse para acá y conocer un poco, el tema de cómo es la temperatura, cómo es el clima. Sé que es difícil englobar todo un año, pero más o menos, ¿qué nos puedes contar de este aspecto? Bueno, yo a veces bromeo que digo que vine a Múnich un poco por el dinero, por la experiencia laboral y que me quedé por la temperatura, pero te estaría mintiendo. Sí que es verdad que a nivel verano a mí me parece una pasada. Es una primavera... El verano se podría definir como una primavera un poco más cálida que la que tenemos en España. Sí que es verdad que alguna vez se alcanzan 35 grados, que es ya un poco incómodo, pero por lo general es un calor muy agradable que te permite hacer muchas cosas en el exterior. Pero sí que es verdad que el invierno O se te sea, hace largo. por hablar meses de estos de primavera, ¿cuáles serían? Más o Claro, pues menos. esto ya podría empezar mayo, si tienes mala suerte, junio, y hasta septiembre, y si tienes Vale, buena suerte, hasta octubre. ok. Vale, y ahora viene la otra parte. Y viene la otra parte que compensa totalmente lo bueno que has tenido, se te acortan las horas de luz un montón, sobre todo yo lo noto mucho cuando voy a España. Aquí a las 3:30, 4, ya en pleno pico de invierno, puede ser de noche, y cuando vas a España todavía tienes una hora, hora y media más de luz. Eso sí que se nota un montón. Sí que es verdad que no hay que compararlo con países más nórdicos, como podría ser en Suecia, donde Ya. ahí a lo mejor tienes 2 horas de luz. O sea, siempre hay peores casos, pero para una persona que está acostumbrada más a España se hace duro. O sea, se hace duro, ¿no? Sí. Más o menos, un invierno, una tarde invernal, ¿qué temperatura puede hacer? Pues da 2 3 grados. Bueno, eso sería un buen invierno. Eso sería un buen Eso sería un invierno. buen Hostias, invierno. chavales, estamos Aquí jodidos. estamos hablando sobre todo a las horas de la noche, bajo cero. Suele ser Con la constante, una ¿no? constante. Sí que es verdad que puedes subir un poco más para arriba, para abajo. Y durante el día quizá pues a 0, 1 o 2 graditos no es de extrañar. Qué bueno. Pero sobre todo la temperatura, al final un dicho muy alemán es no hay mal tiempo, sino hay una mala vestimenta. Es Hostia. decir, si tienes frío es porque no te has preparado bien para el frío, pero lo que no puedes hacer nada es contra las horas de luz. Eso para mí es lo que más handicap. Claro, eso es muy limitante, ¿no? De cara a cuando Efectivamente. tienes 24 horas y ya te las han quitado casi todas. Sí, y las horas de luz que tienes las noche. pasas en la oficina. Ya, total. Porque a ese respecto, tema teletrabajo y horario flexible, ¿cómo es el más o menos? Yo entiendo que cada caso es diferente, Efectivamente. pero si puedes mojarte, ¿eh? O si no, no. Un poco en mi experiencia yo he tenido las dos cosas. Horarios flexibles sí que lo he encontrado en todos lados.
Aquí, por suerte, hace una cosa que se llama horas extra. No sé si has oído hablar de Pues eso en España. algo las conozco, sí. Pero que te cuentan, y es decir, si un día trabajas 10 horas, al día siguiente puedes trabajar 6 y no hay ningún tipo de problema. Y ya está. Las compensas. O incluso si acumulas 8 horas, un día te lo tomas libre. Por ese punto está muy bien. Y a la hora de teletrabajo depende mucho de la empresa. Yo he tenido una que no hace falta que te pases por aquí, simplemente un poco haz tu gestión de cuando quieras venir a la oficina, cuando quieras teletrabajar. Y tampoco te ponían mucho impedimento de, oye, voy a estar en España, voy a teletrabajar en España. Claro. Y luego todo lo contrario, de, oye, aquí queremos 3 días presenciales, te dejamos 2 días de libertad de home office o de teletrabajo. Ya ves. Vale, perfecto. Y ahora en el campo un poco más personal, ¿qué dirías que ha cambiado de ti desde que viniste a Múnich? Duro, ¿eh? No te he Es pillado, una buena te he pregunta. pillado. Es una buena pregunta. Puedes pensarlo. Ahí de primeras te diría la capacidad de sufrir. Yo nada más venir fue una rutina de sufrir día sí, día también, tanto por el idioma, por el jefe que tenía. O sea, yo en un momento pensé que todas mis barreras, todo lo que me bloqueaba ser feliz en Múnich era el idioma. Entonces mi respuesta fue, pues voy a echarle 5 horas, 6 horas, 10 horas, 20 horas a la semana, todo lo que pueda, y pasar esta barrera y poder estar al otro lado, ver cómo es la vida al otro lado, conociendo el idioma, un poco ya conociendo mejor la cultura. Y una vez que superas ese umbral, sí que es verdad que la vida mejora mucho, pero también hay un problema que es la cultura alemana en muchos casos no es tan empática como podemos ser nosotros. El tipo de relaciones es mucho menos emocional que lo que podemos tener a nivel laboral, estoy hablando. Ajá, vale. A la hora de comunicar, a la hora de preguntarte, oye, ¿qué tal? O sea, una cosa que me sorprendió mucho fue llegar el lunes a la oficina y que nadie pregunte, oye, ¿qué tal tu fin de semana? Es una cosa que no se hacía, no lo escuché nunca. Yo intentaba entablar esa conversación de un poco, a ver qué tal, voy a llegar, me tomo un café, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué has hecho? Nada. Aquí la mayoría de las veces siempre he notado una barrera muy, muy, muy invisible entre lo que es vida laboral y vida privada. Ya ves, oye, pues es interesante, lo que comentas. Y te refieres, si te he entendido bien, al tema de la empatía, es que de repente te puede coger tu jefe, mirarte a los ojos y decirte, esto está hecho que parece por un niño de 3 años y no te está queriendo ofender ni nada, ¿no? Efectivamente. Pero te has sentado a ti como un tiro porque eres latino y piensas que, coño, Sí. me estás haciendo dañito. Y el pavo no, te lo está diciendo como con toda la Sí. tranquilidad del mundo. O sea, no está tampoco ni muy cabreado ni muy... Es un tipo de feedback muy directo, tanto te guste o no. Entonces, ahí el problema está en que una persona que está sufriendo a nivel idioma, a nivel cultura, no está dando el 100% de sí, está dando el 300%. Ya. Cuando esa persona recibe un feedback de la forma que lo recibe, que no se está acostumbrado, dices, joder, algo estoy haciendo muy mal, que Justo, dando mi no valgo, 300%, no valgo para esto. O sea, efectivamente, dando el 300% no consigo ni un mínimo. Un ejemplo así que tengo, que cada vez que lo pienso es para darle un capón a mi jefe, no me lo dijo a mí en general, sino un poco a mi grupo, éramos 2 o 3 extranjeros, y dijo, por cierto, para los que no sois de Alemania, todos los comentarios, todos los emails que enviáis al cliente, aseguraros que está bien en alemán porque están fatal escritos. ya. Y en ese momento te dices, joder, mira que estoy estudiando alemán, mira que en esos momentos usas traductor porque no estás seguro de si lo que dices está bien dicho. Y es que ni aún así consigues Ya. ese mínimo de la comunicación que estás ofreciendo al cliente, no es la óptima para este tipo de Totalmente. situaciones. ¿Y qué te ayudó a pillar esa habilidad de sufrir y de aguantar el tirón? ¿Alguna ayuda, algo que destaques mucho? Me ayudó la llegada del fin de semana. Eso es Ahí importante. es cuando yo de verdad disfrutaba la ciudad, cuando disfrutaba la rutina de estar en otra cultura. Yo tuve mucha suerte porque mi compañero de piso era también español, que ya le conocía previamente. Y fueron 2, 3 meses en los que todos los fines de semana hacíamos algo. Nos íbamos a la montaña, nos íbamos a visitar otra ciudad. Desconexión, ¿no? Desconexión total. Entonces era una libertad y una paz que te daba ese fin de semana para recargar las pilas y prepararte para enfrentarte otra vez a la semana de trabajo. Y la verdad que eso me salvó sobre todo ya no a quedarme luego más tarde en Múnich y a disfrutarlo, sino a no renunciar
En ese periodo más duro, ¿no? Efectivamente. Comprendo. ¿Y alguna otra característica que digas, aparte de la capacidad de sufrir, otra que creas que te diferencia de ese yo de hace 2 años con que digas, oye, Sí, yo creo que ahora soy más o soy menos? efectivamente, como he mencionado antes, ya había tenido alguna experiencia internacional, por así decirlo, pero siempre había sido, por ejemplo, en una residencia, que en una residencia pues al final teníamos un comedor donde teníamos la comida que quisiéramos, Sí. o me fui en Suecia a un piso con otros amigos españoles donde nos dividíamos un poco las tareas y yo en ese caso no era el que más cocinaba. Pero fue llegar a Múnich y por algún casual me tocaba a mí cocinarme, obviamente, mis cosas. Era un tipo de vida al que pues, yo sí que había cocinado algunas cosas, pero no era el día a día, planifícate la semana entera, Claro. hazte la compra, cocínate, porque si no, Vivir, claro. vivir, porque si no nadie lo va a hacer por ti. Una anécdota que tengo es que yo estaba hablando con un amigo, viendo por ejemplo un partido del Real Madrid, y estábamos hablando y le digo, oye, a 20 minutos antes de que empiece el partido, oye, yo me tengo que ir, hablamos luego, que tengo que hacerme la cena, que va a empezar el partido. Él me decía, pues a mí me hace mi madre la cena y ahora cuando empiece el partido, ceno. Claro, y dices, yo tengo que hacer una gestión previa Efectivamente, que tú no o sea, estás son valorando. tonterías que siempre das por sentadas y a mí ese momento dije, joder, ¿cómo ha cambiado mi vida? Que ahora todo, o sea, son automatismos. Esto ya para mí no supone ningún esfuerzo. Es algo que tengo siempre en la cabeza de, oye, tengo que prepararme hoy para cenar esto o tengo que comprar no sé qué. Son cosas que se aprenden a base de, esto son hostias, pero quizás no tan grandes como las Sí, de antes. pero que no hay cena, o sea, es No hay que cena. ya esa es la Y si cara. si yo no me ocupo de la cena, nadie se va a ocupar de mi cena. O sea, dirías también, en tus palabras, que este proceso de vivir y viajar solo, un poco va a hacerte un poco más adulto. Efectivamente, lo quiera o no, podemos decir que es el proceso a un adulto, ¿no? Aquí me gusta diferenciar ¿Joven siempre adulto o adulto? dos tipos. Está el joven adulto que ya trabaja, que ya pues hace sus cosas, que ya no depende de nadie, pero aún así, por ejemplo, no tengo nada en contra, pero vive en casa de sus padres. Eso al final te da un tipo de tranquilidad o de dependencia que dices, bueno, voy ahora a casa y voy a poder cenar, voy ahora a casa y va a estar la compra hecha. Y en cambio está luego la otra versión de adulto que es la de puedo hacer lo mismo que hace la otra persona, pero además tengo que hacer un extra para poder estar en las mismas condiciones. Me parece que las dos son perfectamente válidas Loables, y las absolutamente. dos las vas a tener que llevar a cabo en algún momento. Y esa etapa de crecer es también la que comentábamos ahora mismo, que es un poco lo que he cambiado, ese chip. Entonces ahora yo cuando, por ejemplo, voy a España, lo noto muchísimo, digo, ¿qué me voy a hacer de cena? Y de repente vengo un mensaje de mi madre, hoy te he preparado para cenar unas albóndigas con patatas y dices, Ay, esto es vida. ay, Dios mío, Esto es sí, vida. ¿no? Ya ves, lo entiendo perfectamente. O sea que ampliamente recomiendas, ¿no? A la gente salir de su país, salir de la zona de confort y realizar ese proyecto. Yo este tipo de experiencias lo recomendaría siempre, no hace falta ni que te vayas a trabajar 1 año, 3 años o que digas me voy yo solo a la otra punta del mundo, simplemente, yo qué sé, prueba a irte 1 semana, 2 semanas de vacaciones solo, a ver cómo cooperas con eso, prueba a irte un mes a aprender un idioma en verano a otra cultura, prueba a independizarte a la casa de al lado de tus padres y a ver qué tal te va. Yo siempre este tipo de salir de la zona de confort sí que me ha gustado mucho. Hay muchas otras cosas que yo no me atrevo porque también soy muy cobarde, pero en este aspecto sí que he dicho, pruébalo, da el paso y siempre vas a poder volver. Siempre puedo coger un día las maletas y volverme a casa de mis padres y decir, no ha salido bien, lo he intentado, probamos otra cosa. ¿Dirías que además, después de ese proceso duro de haber vivido solo y enfrentarte a esas noches oscuras de no hay albóndigas preparadas, ahora que ya lo tienes en tu rutina, eres más feliz? Hombre, yo creo que feliz se puede ser perfectamente de las dos formas, pero sí que te da, esto a lo mejor es el efecto TikTok o algo similar, que es todos los días vas a hacer tus pequeños logros. Tu pequeño logro puede ser hacer la compra, que es una tontería de irte a comprar un trozo de carne, un paquete de pasta, pero lo has hecho y luego te has cocinado tu cena y es otro que dices, joder, hoy no he hecho nada y de repente piensas, no, he hecho la compra, he conseguido hacer la cena y he hecho la comida del tupper de mañana, luego me he organizado un menú, o sea, son tonterías,
que luego te dan esa sensación de success, que dices, joder, pues al final mi día no ha sido tan pobre, he conseguido mis objetivos diarios. Ya ves. Hablábamos de que esos pequeños logros de la vida más de adulto senior, por así decirlo, Efectivamente. suponen un apoyo en la búsqueda de la felicidad que en los momentos más complicados puede servir de referente. ¿Qué otras cosas crees que uno tiene que conseguir de cara a la vida adulta para ser un adulto como totalmente autosuficiente? La verdad que esa pregunta me queda muy grande porque yo no me considero ese tipo de adulto. Eh, sí que te puedo decir pues que cada uno tiene sus propias metas. Puedes decir, para mí ser un adulto es vivir con mi pareja, para mí ser un adulto es formar una familia, para mí ser un adulto es poder trabajar. Ahí la verdad que depende de cada uno. En mi caso, pues te podría decir un poco independizarme era un objetivo principal y luego sobrevivir a independizarme era otro objetivo principal. La misión secundaria, ¿no? Efectivamente. Era un paso que sin el otro no se podía concebir y bueno, de momento ha salido bien. En cualquier momento te puedo decir, oye, me rindo, ya no puedo más. Recojo velas, ¿no? Me tiro del barco y me vuelvo. ¿Qué pasará? ¿No pasará? Eso Partida, pero partido a partido, ¿no? Efectivamente, año a año, un poco ver cuáles son los objetivos, si me apetece seguir aquí, si me apetece ir a casa de mis padres, si me apetece irme a Madrid, justo. dejar la vida, dejar todo, e irme a Tailandia, como quien yo me sé. Ahí estaremos. No sé, espero que salga antes que esto, bueno, no sé cómo quedará la cosa. En fin, te iba a comentar, tío, porque una cosa que creo que nos pasa a varios en este momento vital, tenemos 25, 26, es que empezamos a ver que en nuestro entorno se va dando pasos agigantados hacia lo que viene siendo un modelo familiar, de alguna otra manera, tanto por bodas, bebés y nuevas parejas que se forman. ¿A ti esto te da vértigo? A mí me da muchísimo vértigo y ya no solo ver lo que hacen otros, sino ver lo que han hecho mis familiares, mis tíos, mis padres, esas diferencias en las que notas algo estoy haciendo distinto, no tiene por qué ser peor ni mejor, Ya. pero algo estoy haciendo distinto, da mucha, mucha ansiedad y luego pensar en el futuro, ya no decir que voy a comer mañana, sino pensar en 5 años, 10 años, ¿dónde voy a estar? ¿Voy a volver a Madrid? ¿Voy a estar aquí todavía? ¿Voy a vivir en otro sitio? Obviamente da mucho vértigo, pero también creo que muchas veces sea muy difícil decir no estoy haciendo lo mismo que los demás. Creo que cada uno tiene que pensar un poco más para sí mismo y decir, ahora mismo estoy bien, me está saliendo bien todo o no, pero más o menos tengo mi objetivo. A grosso modo sí que quiero tirar en esta dirección, pero no tengo por qué saber todos los detalles. Es una cosa que yo me considero una persona que piensa mucho las cosas y obviamente no es fácil hacerlo, del decir, bueno, esto ya se verá cómo sale. A mí me gusta pensar en todas las soluciones, en todas las posibilidades que hay, pero eso al final solo trae ansiedad, solo trae estrés y bueno, no creo que sea nada nuevo para nadie. Totalmente. Porque tú mismo te concibes siendo padre, ¿no? En un futuro Sí que es verdad que yo siempre me he cercano. visto cercano, no lo creo. Toco madera, espero que no. Pues que entre. Pero yo en ese sentido sí que me he visto un poco más en el prototipo de vida tradicional que se puede decir, pues es encontrar un trabajo, encontrar a una persona con la que puedas compartir el resto de tu vida, con el que puedas formar una familia. Y siempre un poco mi objetivo, mi vida ideal ha ido en esa dirección. Que luego salga o no, que luego salgan otro tipo de situaciones, otro tipo de salidas, pues ya se verá. Pero sí que es verdad que mi dirección a día de hoy, en un futuro, En un futuro. sería el de formar una familia. Porque yo no me concibo tener 40 o 50 años y decir, mira a mi chavalito, mira a mi chavalita, qué majos son, que están ahora pintando un cuadro de su madre, pintando cómo juegan a la peonza.
A Peonza no creo que haya más, pero... Bueno, igual, no se sabe. Oye, mira, es buena teoría. Pero no me concibo ese tipo de vida en el que yo no tenga una familia en un futuro. Ya ves, ya ves. Joder, pues hay cositas. Te voy a preguntar un poquito a nivel a ver. salseante. ¿Cómo se liga aquí en Múnich? Bueno, ¿Cómo son las alemanas? Es horrible. O sea, yo... No a la hora de cómo se liga, cómo puedo ligar yo, sino a la hora de cómo veo que la gente liga. Es Hostias. tremendamente algo que nunca hubiese concebido que puede funcionar. Sobre todo muy a nivel discoteca, lo que se puede observar es que si hay un grupo de chicas bailando, se acerquen los machos a ese grupito y simplemente no hacen nada, ni siquiera hablan, simplemente se acercan. Además es que es un movimiento muy característico. Se acercan a una chica, la agarran de la cadera, la juntan y se quedan ahí un ratito haciendo pequeños movimientos de bailar. Hostia, tío. Un pequeño balanceo y en un momento deciden, bueno, ya está, la giran a la chica y se la comen. O sea, claro, o sea, es de espaldas, acercamiento horizontal. Efectivamente. Movimiento de junco. Ven que no se aparta, que se queda como está, entonces siguen un poco y luego dicen, pues voy a por todas. Entonces cogen a la chica, la giran y se lanzan. Y ya está. ¿Y porcentaje está. de éxito de la gente? Alto. Pues la verdad que no he observado el porcentaje de éxito, pero sí te puedo asegurar que hay mucha gente que lo hace y si lo hace es porque debe funcionar. Ya, totalmente. Y de cara, o sea, es que claro, me cambia el paso porque, o sea, no hay nada de tonteo, no hay nada de... Obviamente habrá de todo y yo te estoy hablando un poco más a nivel discoteca. Ya. Lo hablábamos ayer, de hecho. ¿Sí? A mí me recordaba mucho cuando... No me acuerdo. Qué puto la noche. Sí, me recuerda mucho, estoy pensando ayer cuando estuvimos aquí de borrachera en el Festival de la Cerveza. No, estábamos en el Festival de la Cerveza Fuerte, era casi un homenaje. Efectivamente. Que al final lo de bailar es un poco el apareamiento de los animales, ¿no? Sí, Tú al final mucho. tienes que demostrar ciertas habilidades, en este caso bailando, para engatusar a tu dama. Pues me recordaba mucho a ese tipo de... En una discoteca lo que se hace aquí. Aquí simplemente dices, yo soy capaz de hacer ese movimiento de agarrar cadera y funciona. Sí El que es verdad. junco y luego ya la y vuelta luego de el tortilla. pacacá. Pero vamos, a nivel ya más fiestas en casa. Pero claro, ¿cómo son? O sea, me refiero, ¿son tímidas en general las chicas alemanas? O sea, me imagino el estereotipo típico, que es muy redundante, pero así es, de no te hablan y tú tienes que ser como muy proactivo a ese respecto, o todo lo contrario y me sorprendería. Pues yo creo que aquí hay un poco de las dos, pero por lo general, por lo que he podido ver un poco, es que lo tienen muy claro. Si ven a alguien y dicen, esta persona me apetece conocerla, pues de repente se te acerca un grupo o se te acerca una chica y te habla. Es verdad que pasó un poco lo mismo ayer. Efectivamente, no... Sí, tienes O sea, razón. sí que es verdad que sigue siendo mucho más común que el chico vaya a acercarse a grupos. Sí, pero que si se ha decidido así, se Sí, va a pero vamos, ejecutar. no se van a cortar, van a ir y total normalidad. Ya ves, mola. Pues yo creo que con esto hemos cubierto el expediente. Oye, mil gracias, que es que para el que no lo sepa, estaba nervioso el hombre, yo creo que le ha quedado súper bien, tío. Vale, Si me alegro, si me te alegro. digo, la verdad me gusta tener a mis amigos en el canal porque me parece una cosa... Pues tú ya estabas, pero no a Yo, nivel... por alguna forma, directa o indirecta, por ahí andaba. Pero no a nivel tan profundo, creo que la información que has dado es relevante y nada, tío, oye, Bueno, un placer. encantadísimo de visitarte. Muchas gracias por venir a verme, Ay. a grabar el podcast, a animarme a hacerlo. La verdad que... ¿Te has lo que sentido cómodo? Me he sentido muy cómodo Sí, ¿no? y lo que decía, a veces soy muy cobarde por unas cosas y que haya alguien que te dé ese empujoncito, pues siempre viene muy bien. Di que sí. Pues nada, chavales, oye, dejar un buen like. Yo creo que ha quedado una cosa muy, muy chula. Ya veré cómo lo edito o lo dejo de editar. Y poquito más. Os quiero. Chao, chao. Adiós.